Bueno, en este Ateneo, que es el segundo que realizamos así en el año, Noelia, por favor, si podemos cerrar el micrófono. Vamos a hablar de los trastornos endocrinos asociados al embarazo. Habitualmente, cuando recibimos una embarazada con diabetes pregestacional o gestacional, nos hacemos muchas preguntas, sobre todo en el tema tiroides. Debemos hacer el screening en todas las pacientes, en quiénes sí, en quiénes no, en qué momento tratar a las personas. También el tema del hipertiroidismo, que puede estar asociado o puede presentarse durante el embarazo, y por supuesto la tiroiditis posparto, que sabemos que es bastante más frecuente de lo que creemos. Y para estas preguntas nos van a contestar las doctoras Magdalena Rey, que nos va a hablar del hipotiroidismo, el screening y cuándo tratar. La doctora es médica endocrinóloga del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires e integra el Comité de Embarazo y Diabetes. La doctora Cristina Feingold nos va a contar acerca del hipertiroidismo, si puede ser transitorio, apareciendo durante el embarazo. Ella es responsable médico del Servicio de Endocrinología del Hospital César Milstein, es la directora de la carrera de especialistas de endocrinología de la UBA, es consultora de nuestro comité de embarazo y diabetes, es médica del sector del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y, como ustedes saben, nuestra presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes en el periodo del 2015-2016. Y la doctora Lina Capurro nos va a hablar. Silvana, por favor, cerrar el micrófono. Gracias. Y la doctora Lina Capurro nos va a hablar de tiroiditis postparto. ¿Cuándo sospecharla? Ella es médica endocrinóloga, consultora de patología endocrina y embarazo de la sección de diabetes del Hospital Italiano de Buenos Aires y es integrante de nuestro comité. Bueno, para que tengamos tiempo también para hacer preguntas, voy a dejar de compartir y Magdalena podés comenzar. Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien? Un poco bajo, Magdalena. Abajo. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, pero un poco bajo, Magdalena. Está raro. Bueno, arranco y me acerco un poquito más al micrófono. Dale. Bueno, el embarazo, ¿hay algún micrófono abierto también ahí? Hay un micrófono abierto y no se escucha nada lo de Magdalena. Magdalena, me parece que lo apagaste ahora. No, yo lo tengo prendido, lo que pasa es que se interfirió con algún otro que ingresó. Ah. El Ciara Celis. No estoy agarrando nada por ahí. Él sí, por favor, cerrar el micrófono. Gracias. Quizás alguno de los anfitriones puede mutear a todos los demás y habilitar solamente. Sí, María Elena, vos que tenés, a ver, yo no puedo, pero María Elena, fíjate si no podés mutear vos al resto de la gente. A ver, ¿cómo era? Bueno, yo me fijo, mientras tanto, arranca Magdalena, si no, no vamos a avanzar. No vamos a terminar. Bueno, como todos saben, el embarazo produce grandes modificaciones fisiológicas en la función tiroidea.
aumentando el tamaño de la tiroides un 10% en zonas iodosuficientes y hasta aproximadamente un 40% en zonas iododeficientes. También se produce un aumento del 50% aproximadamente de la producción de T4 a T3 por aumento de los requerimientos. Se produce un aumento del requerimiento de yodo, aproximadamente del 50%, y se produce un aumento de la eliminación renal de yodo también. En pacientes sanas, estos cambios fisiológicos adaptativos se producen sin ninguna alteración, pero pacientes con anticuerpos positivos o en zonas deficitarias de yodo pueden desarrollar hipotiroidismo ante estos aumentos de exigencia. La valoración de la función tiroidea en el embarazo se hace dificultosa porque los rangos de referencia habituales no aplican en este periodo. Esto para repasar rápidamente la fisiología tiroidea normal en el embarazo. Normalmente nosotros tenemos un aumento de la producción placentaria de estrógenos, y esta producción placentaria de estrógenos aumenta la proteína transportadora de hormonas tiroideas. Al producirse este aumento de TBG, nosotros vamos a encontrar en estas pacientes un aumento de la T3 total y la T4 total, con estas hormonas actuando a nivel hipotálamo hipofisario, disminuyendo la liberación de TSH, y por otro lado, al tener un aumento del HCG, nosotros vamos a encontrar, sabemos que el HCG tiene un receptor muy similar al de la TSH sobre la tiroides, o sea, se actúa sobre el receptor tiroide en realidad, sobre el receptor de TSH de la tiroides, produciendo efectos muy similares a la TSH, con lo cual en el primer trimestre, sobre todo el embarazo, vamos a encontrar TSH más bajas que en pacientes no embarazadas. Sigue habiendo interferencia, no sé si pueden apagar micrófonos. Entonces, esta es una diapositiva vieja, pero es me parece bastante clara en su gráfica. Nosotros vemos, sobre todo en primer trimestre, en las pacientes embarazadas, un gran aumento de la proteína transportadora, TBG, un aumento también de la T4, que aumenta a partir de la semana 7 y se mantiene elevada todo el embarazo, T4 total. Un aumento del HCG, principalmente en el primer trimestre. 800. Viste, 800. Con disminución casi en espejo de los niveles de TSH. Para mí mejor La T4 libre, que está te puedes elevada alternar en el de trimestre, 400 y con se el mantiene estable, disminuyendo sensiblemente en el primer trimestre. Entonces, uno de los primeros problemas que tenemos o temas que tenemos que charlar es cuál es el valor superior de referencia de la TSH en mujeres embarazadas. Para esto, en el 2011 salieron las primeras guías de la Asociación Americana de Tiroides, en las que se evaluó todas las patologías del embarazo, pero cuando se habló de valor de referencia superior, de corte de TSH, tomamos como ese valor el valor de 2,5. Y de ahí en adelante, las pacientes que eran derivadas a evaluación tiroidea en el embarazo, que tenían TSH superiores a 2,5, eran consideradas TSH elevadas y eran tratadas. Después de este trabajo, salieron numerosos estudios de diferentes grupos, que acá les puse algunos como para no aburrir, en los que cuando estos grupos evaluaban, distintos grupos de distintos países, distintas etnias, valor de TSH en primer trimestre, y miraban el percentilo 97, veían que sus TSH en pacientes normales, embarazadas, con anticuerpos negativos, eran mayores sensiblemente a este 2,5 que venimos utilizando. El segundo trabajo que está puesto es un trabajo, el tercer trabajo es un trabajo argentino que también muestra estos similares resultados. Este es un trabajo hecho en el Hospital Ramos Mejía, que lo que muestra es que si ellos usaban los valores de corte que estaban indicados por la ATA, había un 12% de pacientes sanas con anticuerpos negativos que excedían esos valores de corte y estaríamos sobretratando pacientes. Entonces se presentó nuevamente la duda de cuál era el valor de TSH, el rango superior de TSH que nosotros deberíamos considerar como TSH elevada. En el 2017 salieron las nuevas guías de la ATA, que lo que nos aconsejan es que deberíamos tomar rangos de referencia específicos para cada trimestre, para cada método, o sea que cada grupo debería tomar su método y evaluar cuáles son los rangos de referencia para hormonas tiroideas aplicables a poblaciones iodosuficientes y sin autoinmunidad tiroidea.
Como esto es difícil de realizar, porque no todos contamos con la posibilidad de hacer esto en nuestros centros, lo que se sugiere es que si uno no cuenta con estos valores de referencia propios, utilizar del rango superior que el método nos sugiere un 0.5 menor. Y eso en general, en la mayoría de los métodos, daría una TSH de 4 como límite superior normal, entre semanas 7 y 12. Este es un trabajo hecho después en el Hospital Durán, en el que ellos buscan una población de embarazadas sanas, con anticuerpos negativos y sin bocio, y cuando ellos toman sus valores de corte para TSH, si ustedes se fijan, el percentilo 97.5 les da 3.4, con lo cual ahora sí nos acercamos más a lo que después numerosos trabajos mostraron, que la TSH en rango superior se acercaba más a 4 y no a ese 2.5 que veníamos usando. Con respecto a si hacemos o no, o si podemos hacer una indicación de screening universal en el embarazo, este es otro dato que es bastante difícil de contestar. Los diferentes grupos de trabajo no se ponen de acuerdo, y en Argentina nos pasa algo parecido. Las guías del PASEM, publicadas en el 2016, sugieren que sí deberíamos hacer, sobre todo, medición de TSH, y especialmente para la detección de disfunción tiroidea clínica. ¿Por qué? Porque está reconocido el impacto adverso que tiene el hipotiroidismo clínico y su alta frecuencia, que es 2 a 3 por 1000. Sin embargo, unos años después, Pero vos no te pidió permiso, que le pidas permiso a un comunicado que hacen sobre embarazo en el 2021, nos sugieren no hacer screening universal y solo hacerlo en pacientes que presentan factores de riesgo. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que tendríamos que Espera, Magdalena, por favor. Espera un Camila. segundo, Magdalena. Sí. Magdalena, espera un segundo. Por favor, cierren los micrófonos. Si no, no se puede continuar con la charla. Por favor, mutéense. Así van a poder escuchar. Muchas gracias. Seguí, Magdalena, por favor, perdón. No, por favor. Entonces, lo que decíamos era que las guías de Saer y Sojiva nos sugieren hacer screening en pacientes que presentan factores de riesgo. Y los factores de riesgo que uno debería tener en cuenta para así aconsejar el screening tiroideo en el embarazo según este otro grupo, y que también está seguido por varios grupos internacionales, son el antecedente de enfermedad tiroidea o autoinmune, la presencia de bocio preembarazo, porque en realidad dijimos que en el primer trimestre la tiroides crece. María Gema, el micrófono, por favor. La diabetes 1, la historia de abortos o partos prematuros, la infertilidad, el haber recibido radioterapia en cuello o en cabeza por un índice de masa corporal mayor de 40, pacientes que hayan recibido tratamientos con drogas que afecten el perfil tiroideo, como la amiodarona, el litio y el interferón, pacientes que vivan en áreas deficitarias de yodo y pacientes mayores de 30 años. Como respuesta a esto, si uno solo evaluara a pacientes con función tiroidea cuando tuvieran factores de riesgo, habría aproximadamente un 30% de pacientes hipotiroideas que podrían permanecer sin ser diagnosticadas. En cuanto a las causas de hipotiroidismo en el embarazo, son las mismas que conocemos fuera del embarazo. Lo más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo con anticuerpos antiperoxidasa o antipiroglobulina positivos, el hipotiroidismo post-tiroidectomía, post-yodo radiactivo, o por un cáncer de tiroides, o por una ablación tiroidea, o la radioterapia en cuello. Los pacientes que reciben radioterapia en cuello pueden desarrollar el hipotiroidismo en forma tardía, entonces deben ser reevaluados con el tiempo porque pueden no desarrollarlo en el momento que reciben la radioterapia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de hipotiroidismo clínico en una embarazada va a ser una TSH por encima del rango de referencia del método que nosotros estemos utilizando, que habíamos dicho 4 para poner un número que sea un poco más universal, y una T4 libre por debajo del rango de referencia del método para embarazo.
ahí haríamos diagnóstico de hipotiroidismo clínico. Hipotiroidismo subclínico serían pacientes con TSH por encima La de la zona del referencia del transporte método, está con por T4 debajo de libre. 120, Hay 90, un teléfono abierto. a veces Con cuando una se pasa T4 el día, libre entra. 150. Por favor, mutear el micrófono. Y hay otra Sigamos. entidad que quería comentarles rápidamente, que es la hipotirotoxinemia aislada, que son pacientes que tienen TSH en rango, digamos, en el rango que nosotros estamos pactando como referencia, pero tienen T4 libre por debajo del percentil 25. Un segundito, se destrabó el pasaje de... Bueno, ¿por qué tratar? El hipotiroidismo clínico tiene evidencia de aumentar el riesgo de parto pretérmino, de bajo peso para edad gestacional, de distrés, de eclampsia, de aborto y de bajo coeficiente intelectual en los niños, con lo cual no queda duda que las pacientes con hipotiroidismo clínico se benefician con el tratamiento. Y por otro lado, mujeres con anticuerpos positivos y TSH que no llegarían a un hipotiroidismo clínico, pueden presentar estos efectos adversos sin tener TSH por encima de, digamos, para diagnosticar un hipotiroidismo clínico. O sea que la presencia de anticuerpos positivos haría valer un valor más bajo de TSH como para indicar tratamiento. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, que sería esta TSH fuera de rango, pero con una T4 libre normal, si bien existe evidencia de resultados adversos perinatales en pacientes con hipotiroidismo subclínico, la misma es contradictoria. En realidad porque los valores de corte usados en los trabajos son diferentes, porque los trabajos son anteriores probablemente a las guías, porque no hay acuerdo en cuál es el valor de corte, porque los trabajos en general unen pacientes con TSH elevada y anticuerpos positivos y pacientes con TSH elevada y anticuerpos negativos. Entonces, la evidencia no es tan fuerte como para poder demostrar el beneficio en el tratamiento. Sí, como les decía anteriormente, la presencia de autoinmunidad tiroidea asociada a una TSH elevada confiere un riesgo aumentado. Y otras situaciones especiales que tenemos que tener en cuenta en hipotiroides subclínicos son las pacientes con infertilidad y TSH fuera de rango y las pacientes con abortos recurrentes. Está costando pasar la diapositiva, perdón. Bueno, entonces, acá yo quería dividir el tratamiento en las pacientes que tienen hipotiroidismo previo al embarazo con respecto a las pacientes que desarrollan el hipotiroidismo en el embarazo. Entonces, estas son pacientes que se embarazan y nosotros ya sabemos que son hipotiroides. ¿Cuál es la recomendación? Tratar de hacer el ajuste de TSH preconcepcional. Si podemos, y vemos a la paciente antes de la búsqueda, o en mujeres en edad fértil, tratar de buscar una TSH menor a 2,5. Y si llegáramos a lograr una TSH por debajo de 1,8, hay varios artículos que dicen que esas pacientes no requieren después ajuste de dosis durante el embarazo. Pero bueno, lo que es claro es que deberíamos llegar al embarazo idealmente con una TSH menor de 2,5. Si no llegamos a ese diagnóstico ajuste preconcepcional, lo que podemos hacer es aumentarle un 25% en el momento que diagnosticamos el embarazo. No en todos lados contamos con la posibilidad de hacer TSH y T4 libre en forma urgente. Entonces, como sabemos, como vimos al principio, que las hormonas tiroides aumentan rápidamente en primer trimestre, hacer un aumento de un 25% al diagnóstico del embarazo es una estrategia válida. Muchas veces se les dice a las pacientes que si toman, por ejemplo, levotiroxina 100 todos los días, aumenten 2 días
a 2 comprimidos y ya estaríamos Anímicamente, entonces, estamos viendo que la hasta que podamos hacer la medición. Lo que vamos a hacer después es medir mensualmente, según dice la mayoría de las recomendaciones TSH, y hacer ajustes por lo menos hasta semana 20. Luego, llegando a semana 30, llegando a semana 20, podríamos dejar de hacer mediciones mensuales y hacer nuevamente una medición en semana 30. El tema de la animación de la diapositiva está haciéndola muy lenta. Control mensual hasta semana 20, como les decía, y luego un control en semana 30. Y posparto, en general, si tuvimos que hacer aumento de dosis durante el embarazo, lo que le indicamos a la paciente es volver a la dosis pre-embarazo y controlarla a las 6 semanas. Es posible que las pacientes que tengan tiroiditis de Hashimoto terminen el embarazo y con mayor requerimiento que lo empezaron, pero bueno, eso puede ser evaluado en cada paciente. Ahora, las pacientes que tienen diagnóstico de su hipotiroidismo en el embarazo. Bueno, dijimos que si la paciente tiene un hipotiroidismo clínico, no cabe duda que siempre la vamos a tratar. Las dosis recomendadas son, si la TSH es menor de 10, hasta darles 1.4 microgramos kilo día, y si la TSH es mayor de 10, 2.4 microgramos kilo día. El control también es mensual, y lo que vamos a buscar es esa TSH menor de 2,5. Ahora, donde tenemos un poquito más de dificultad es en los hipotiroides subclínicos, por esto que les decía que no es tan clara la evidencia de tratar. Estas son las guías americanas del 2017 que les mostré al principio. Entonces, ellos dividen a las pacientes en 2 grupos. Paciente hipotiroidea subclínica con anticuerpos positivos, yo tendría una recomendación clara de tratamiento con una TSH mayor de 4. Y pacientes con hipotiroidismo subclínico con TSH entre 2,5 y 4, que eran estas que les contaba que anteriormente siempre tratábamos, la recomendación de tratamiento sería leve. Ahora, si yo tengo pacientes con hipotiroidismo subclínico, pero con un anticuerpo negativo, ahí el valor de corte para tener una recomendación fuerte de tratamiento es mayor de 10. Mayor de 10 no cabe duda que uno se beneficia con el tratamiento. Entre 4 y 10 con anticuerpos negativos, habría que evaluar cada caso. Hay situaciones especiales en las que uno, a pesar de tener un hipotiroidismo subclínico, perdón, hay un micrófono de Cristina abierto. A pesar de tener anticuerpos negativos y hipotiroidismo subclínico, igual estaría recomendado iniciar tratamiento, como es el caso de las pacientes que inician tratamientos de fertilidad. Estas son las guías europeas, son de reproducción asistida. Cristina, hay un micrófono abierto. Espera, Cristina, una tal Cristina, por favor, muteen el micrófono, no se puede trabajar de esta forma. Sigue sin responder, Cristina. No soy yo, es otra Cristina, evidentemente. Sí. Cristina. Espero que termine, porque si no se... Ahí, a ver. Bueno, entonces, pacientes que van a hacer tratamientos de fertilización asistida, sí vamos a tomar estos valores bajos, digamos, de TSH entre 2 y 5 en cuenta, y entonces, pacientes que tienen más de 4 de TSH, independientemente del anticuerpo, la indicación es tratarlos antes de la estimulación, y pacientes que tengan TSH entre 2,5 y 4, pedirle anticuerpos, y si los anticuerpos son positivos, también tratar a estas mujeres. Como les decía, la evidencia es controvertida, pero tratándose de mujeres que ya están haciendo tratamientos de fertilidad, y lo mismo pasa un poco con mujeres abortadoras con más de un aborto, con abortos recurrentes, aunque uno no pudiese pedir los anticuerpos, como digamos, el riesgo de tratar con dosis bajas de levotiroxina es muy bajo, uno indicaría en estas pacientes, independientemente de no tener los anticuerpos o de no tener suficiente evidencia o evidencia contradictoria, iniciar tratamiento con levotiroxina con TSH más bajas.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, bueno, voy a compartir yo pantalla, entonces vuelvo a pedir por favor encarecidamente que apaguen los micrófonos. Hay una tal Cristina que lo tiene abierto, interrumpe a cada rato. Fíjense, hay otro Clínica Med que también está abierto, los estoy viendo en la pantalla. Lamentablemente yo no tengo posibilidad de mutearlos, así que por favor les pedimos la colaboración por parte de ustedes, ¿sí? Tampoco, no está la opción dada. No. Por favor, si no, no se puede seguir con esto. Gracias. Bueno, Marilena, decime si se está viendo la pantalla. Todavía no en presentación. A ver, Ahí. ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Me toca hablar entonces de hipertiroidismo y embarazo. Lo mío es más cortito porque en realidad es mucho menos frecuente que la situación de hipotiroidismo en embarazo. Así que vamos a considerar primero qué es lo que sucede en un embarazo normal. En un embarazo normal aumenta la producción de T4 total. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la T4 libre por aumento de la proteína transportadora. Hay un pasaje de degradación placentaria de T4. Hay un aumento del filtrado glomerular de ioduros. Elvira Zamudio, por favor, apaga el micrófono. Y hay una acción tiroestimulante de la gonadotrofina coriónica. En el hipertiroidismo, las posibles causas son la clásica y la más común de todas es la enfermedad de Graves, y también lo que está en oscuritas más abajo es la tirotoxicosis gestacional transitoria de la hiperemesis gravídica, de lo cual me voy a referir en un apartado antes de terminar la charla. Hay otras causas, por supuesto, de hipertiroidismo, como el bocio multinodular, el adenoma tóxica, la tiroiditis subaguda, el hipertiroidismo iatrogénico y el facticio, que muchas veces son mujeres que toman medicación más de la que corresponde. Un tumor hipofisario productor de TSH, esto es muy raro, pero puede ser una causa también, al igual que el estruma ovárico y la mola iratiforme. Ahora, una cosa son cuáles son las causas y otra es la posible situación clínica ante la que nos encontramos, porque nos podemos encontrar frente a una paciente que ya está en tratamiento con drogas antitiroideas y que está encarando este embarazo, que tiene un diagnóstico de hipertiroidismo en el embarazo anterior, en el embarazo en curso, que tiene un hipertiroidismo anterior tratado con terapia de ablación, le hace iodo radiactivo, que está en remisión después de haber recibido drogas antitiroideas, o que tiene un nacimiento previo de un hijo con disfunción tiroidea. Entonces, parados en este escenario, pueden ser múltiples las situaciones que nos encontramos. ¿Y cuál es la complicación? En realidad, ¿por qué es importante tratarlo? Porque hay efectos sobre la madre y sobre el feto del hipertiroidismo no tratado. En la madre hay aumento de hipertensión, de parto prematuro, de falla cardíaca congestiva, de tormenta, la posibilidad de que aparezca una situación que es infrecuente, pero que puede suceder, que es la tormenta tiroidea, la presencia de infecciones y de abrupto placentae. Y en el feto, bueno, puede haber hipertiroidismo neonatal, retardo del crecimiento intrauterino, pequeño para edad gestacional, prematurez y muerte intraútero. Con lo cual, obviamente, ante una mujer con hipertiroidismo, nuestra obligación es tratarla tanto para la salud materna como fetal. ¿Qué es lo que sucede habitualmente con la enfermedad de Graves? Bueno, con la enfermedad de Graves, como con todas las enfermedades autoinmunes, en general mejoran a lo largo del embarazo. ¿Por qué? Porque el embarazo es una situación de inmunosupresión parcial y esto es característico del embarazo. Por otro lado, también hay aumento, como les mencioné al comienzo, de la proteína transportadora, con la consecuente disminución de la T4 libre y de la T3 libre. Hay pérdidas obligadas de ioduros y hay mayor actividad de los autoanticuerpos bloqueantes que de los estimulantes. Galaxy A2, por favor, mutear el micrófono. Lo estoy viendo que está encendido porque me interfiere. No sé quién es Galaxy A2, por favor, mutear. Lo que tenemos que tener cuidado es que los anticuerpos pasan la placenta. Todos los anticuerpos. Bueno, Galaxy A30 está abierto también. Seguimos pidiendo, por favor, que muteen.
Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para medir anticuerpos tiroestimulantes en las mujeres embarazadas? Ante la presencia de un hipertiroidismo fetal o neonatal en un embarazo anterior. Ante una paciente con enfermedad activa o en tratamiento con drogas antitiroideas. En una paciente que está eutiroidea en este momento, pero luego de haber recibido una dosis de yodo 131 o en remisión, ante la presencia de taquicardia fetal, retardo del crecimiento intraútero, hallazgo accidental de bocio fetal en la ecografía. ¿Y esto por qué? Porque la mujer está curada, digamos, está en remisión de su hipertiroidismo, pero los anticuerpos siguen circulando. Nosotros no podemos tratar los anticuerpos. Y como les dije, los anticuerpos pasan libremente la placenta y entonces estimulan la tiroides fetal. El tratamiento es casi exclusivamente con drogas antitiroideas, a la dosis mínima e interrumpida tan pronto como sea posible. Es decir, cuando la mujer llega al eutiroidismo, tenemos que suspender la medicación. El objetivo es mantener la T4 libre en el rango normal específico para el trimestre o en el límite superior de lo normal para las no embarazadas, o una T4 total entre 1.5 veces el límite superior de la normalidad. Evitar combinar con hormona tiroidea. Como a veces fuera del embarazo usamos antitiroideos y sumamos levotiroxina para mantener eutiroidea a la mujer. En el caso del embarazo esto realmente no debe hacerse, salvo una situación que la vamos a ver más adelante. La elección del antitiroideo, en realidad tenemos uno solo en la Argentina, que es el metimazol, pero el propiltiracilo se puede acceder fácilmente si lo traemos de algún país limítrofe. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, el propiltiracilo se une más a proteínas plasmáticas que el metimazol, es más soluble en agua. Por favor, Carla Echart, mutear el micrófono porque estamos escuchando. Es más soluble en agua, por lo tanto pasa menos de la circulación materna a la fetal y a la leche. Tiene un efecto directo sobre la conversión periférica de T4 a T3 y su vida media es más corta, por lo tanto hay que dar múltiples dosis. Perdón. El problema con el propiltiracilo es que se ha demostrado hepatotoxicidad, y esto no es nuevo, es de hace varios años, y la FDA reportó eventos hepáticos adversos en 22 adultos con 12 muertes y 5 trasplantes hepáticos, y en 10 pediátricos con una muerte y 6 trasplantes hepáticos, con lo cual su utilización en embarazo está cuestionada justamente por esta hepatotoxicidad. ¿Qué sucede con el metimazol, que es en realidad el que tenemos en el país? Puede asociarse a malformaciones congénitas, la más frecuente, es rara de ver, pero puede suceder, que es la aplasia cutis congénita. Debería entonces, por lo tanto, justamente como metimazol asocia a malformaciones congénitas, cosa que no hace el propiltiracilo, usar en el primer trimestre del embarazo, si lo conseguimos, el propiltiracilo, y luego rotar por la hepatotoxicidad, rotar a metimazol a partir del primer trimestre cuando ya la organogénesis se ha completado. Entonces, más o menos esta es la recomendación. Vuelvo a insistir, propiltiracilo hay que traerlo de afuera, nosotros no lo tenemos en el país, entonces muchas veces ya seguimos con metimazol desde el comienzo, con mucho cuidado y controlando el desarrollo fetal. ¿Cuándo se indica cirugía? Bueno, cuando la mujer tiene mal control pese al empleo de altas dosis de metimazol o de propiltiracilo, falta de adherencia al tratamiento, desarrollo de hipotiroidismo fetal con retraso de edad ósea y bradicardia, y el desarrollo del hipotiroidismo básicamente se da por pasaje transplacentario de los antitiroideos, aparición de efectos adversos de los antitiroideos, la más gave de todas es la agranulocitosis, es muy rara pero puede presentarse, hay que estar atentos, realizarla lo posible si es que decidimos operar a la mujer en el segundo trimestre. Algunos aspectos fetales. Como les dije, puede haber un riesgo de hipertiroidismo fetal. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, ante la presencia de bocio, de taquicardia, de retardo del crecimiento intrauterino, aumento de la motilidad fetal y aceleración de la maduración ósea. Estos son parámetros que nos ponen sobre la pista de que este niño está sufriendo hipertiroidismo. Este es el caso en el cual nosotros debemos tratar a la madre con antitiroideos, pero en realidad estamos tratando al feto con los antitiroideos, y para que la madre no se ponga hipotiroidea le tenemos que dar levotiroxina. Es el único caso donde damos metimazol más levotiroxina, pero en este caso para tratar el feto, no a la madre en este caso.
Bueno, y dos palabras con respecto a tirotoxicosis gestacional transitoria, que en realidad es mucho más frecuente que la enfermedad de Graves. ¿Qué es esto? Bueno, es un hipertiroidismo no autoinmune de intensidad variable que ocurre en mujeres con un embarazo normal, típicamente en asociación con hiperemesis. Se asocia con la presencia de gonadotrofina coriónica en niveles muy elevados. La prevalencia es 2 a 3% de todos los embarazos, con lo cual es 10 veces más prevalente que la enfermedad de Graves, y es más frecuente, por supuesto, en embarazos gemelares. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos dos placentas y tenemos una concentración de gonadotrofina coriónica en sangre mucho más elevada. Las causas probables están discutidos. Se cree que los niveles elevados y sostenidos de HCG aumentan el estradiol, y esta combinación de HCG, estradiol, T4 libre elevadas, por un mecanismo probablemente de split over, o sea, de entrecruzamiento hormonal, promueven transitoriamente el vómito. Como vemos en este cuadro, que fue bien descrito por Manuel Fernández, vemos que los síntomas, si estamos frente a una enfermedad de Graves, los síntomas de hipertiroidismo son mucho más importantes que en la situación de hiperemesis. Los síntomas de náuseas y vómitos están más presentes, mucho más presentes en la hiperemesis, no tanto en la enfermedad de Graves. El bocio y la oftalmopatía están presentes en el Graves, no así en la hiperemesis. Los anticuerpos antitiroides, por supuesto, están presentes en el Graves y no así en la hiperemesis. Y los niveles de hormonas tiroideas en general son mucho más elevados en la paciente que tiene enfermedad de Graves comparándola con con la hiperemesis gravídica. El tratamiento, bueno, es solamente control sintomático, agentes betabloqueantes si la mujer está con mucha taquicardia, y en raros casos se puede asociar el uso de drogas antitiroideas por pocas semanas para bajar los síntomas de esta mujer. Pero recordemos que esto no es un hipertiroidismo por anticuerpos, con lo cual las drogas antitiroideas, el efecto va a ser no del todo aceptable. Y con riesgo, por supuesto, de pasaje transplacentario de las drogas. Entonces, este es un algoritmo diagnóstico donde están parados entre la semana 12 y 20, se pide TSH y anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos y la TSH es menor de 0.1, medir T4 libre y anticuerpos tiroestimulantes. Entonces, si los anticuerpos tiroestimulantes están presentes, estamos frente a un hipertiroidismo autoinmune no sospechado en esta mujer. Si por el otro lado los anticuerpos son negativos y la TSH está menor de 0.1, se le pide una T4 libre y medimos también los niveles de HCG. Y entonces, si esto está elevado, los anticuerpos negativos, estamos frente a un hipertiroidismo no autoinmune inducido por HCG, con lo cual tenemos que expectar a la mujer que probablemente resuelva en pocas semanas. Para la enfermedad de Graves activa o curada, detección precoz de los anticuerpos tiroestimulantes, justamente para ver el pasaje transplacentario y que no impacten en la tiroide fetal, control frecuente de T4 libre y control de TRAC a los 6 meses, a los 6 meses, evaluar el riesgo de hipertiroidismo fetal y recordar que una vez que tiene su bebé, después del parto hay una exacerbación de nuevo de toda la situación autoinmune, básicamente porque pierde la protección de autoinmunidad que le brinda, de disminución de la autoinmunidad que le brinda el embarazo. Así que hasta aquí llegamos y vamos a dejar un espacio para las preguntas y voy a dejar de compartir pantalla para que Lina comparta la suya. Lina, te escuchamos. Sí, ahí voy. A ver un segundito. Muy bien. ¿Se ve ahí? Sí, sí se ve. Sí. Ahora poné para ver la pantalla total. Sí, creo que es F5. Ahí está. Ahí está. ¿Es verdad la presentación? Perfecto, bueno. Bueno, entonces vamos a hablar en realidad del post-embarazo, ahora de la tiroiditis postparto. Básicamente vamos a manejarnos por la guía de la Asociación Americana de Tiroides, que clasifica la tiroiditis postparto como una disfunción tiroidea transitoria que ocurre durante el primer año postparto. Esto puede ser también post-aborto, no solamente posterior a un embarazo, y en una mujer previamente eutiroidea.
La prevalencia es variable de entre un 5 a un 18%, y esto depende de la tasa de screening, del tiempo de seguimiento que se haya hecho en los trabajos que evalúan prevalencia, de la suficiencia de yodo en cada lugar. La Asociación Americana habla de que en Estados Unidos la prevalencia es de entre 5 y 10% de las mujeres. La forma de presentación clásica, pero que no es la más frecuente, es en 3 fases. Una fase de hipertiroidismo, seguida de una fase de hipotiroidismo, y posterior normalización de la función tiroidea. Esto ocurre en el 22% de las mujeres, el cuadro clínico completo o las 3 fases. En el 48% presentan un hipotiroidismo aislado transitorio y el 30% un hipertiroidismo. La realidad es que todos los casos de tirotoxicosis en la tiroiditis posparto resuelven espontáneamente, mientras que hay un 10 a un 20% y en algunas series hasta un 50% de casos de hipotiroidismo que pueden persistir. ¿Cuál es la causa de la tiroiditis posparto? Es una tiroiditis destructiva autoinmune. Lo que ocurre es que hay una infiltración linfocitaria de la glándula tiroides que lleva a una destrucción masiva de las células tiroideas con liberación de hormonas a la circulación. Y esto ocurre justamente en el momento de rebote de la actividad inmunológica luego de la inmunosupresión del embarazo. De todas maneras, hay además una asociación con haplotipos de riesgo de enfermedad tiroidea. Este cuadro me pareció interesante porque muestra el comportamiento de distintas citoquinas previamente al embarazo, durante el embarazo. Fíjense que está marcado como disminuyen sobre todo en el segundo trimestre, y el comportamiento luego del parto, ¿sí?, con un aumento significativo de los niveles, ¿sí?, a partir de la semana, de la 6ª semana aproximadamente. Y la realidad es que, como ya se mencionó, la progesterona y el estradiol tienen un efecto suprimiendo las... ¿Pueden mutear, por favor, los micrófonos? Entonces, decía que la progesterona bloquea o disminuye la actividad de células citotóxicas, natural killer, y aumenta el predominio de linfocitos helper que tienen efecto de producción de citoquinas antiinflamatorias. Entonces, si vemos cuál es el comportamiento o las distintas etapas, fíjense que al principio, ¿sí?, aproximadamente del 1º al 4º mes, tenemos una etapa de, en realidad no hablamos de hipertiroidismo porque, como les decía recién, no hay una hiperfunción tiroidea, sino que hay una tirotoxicosis por aumento de liberación de hormonas tiroideas por destrucción celular. Entonces, en una primera etapa hay un aumento de la T4 con la consiguiente inhibición de la TSH. La segunda etapa, cuando ya se agotó esa reserva de hormonas tiroideas, pero las células todavía están dañadas y no logran recuperar la capacidad de síntesis hormonal, entonces se produce la etapa de hipotiroidismo. Y finalmente, en la mayoría de los casos, las células se recuperan y la paciente logra el eutiroidismo. Justamente la curva de captación lo que muestra es esto que decíamos, ¿sí?, que no hay un aumento de actividad, no hay un aumento de captación de yodo, sino que la captación está disminuida y aumenta recién cuando va resolviendo el cuadro por avidez, por mejorar la síntesis hormonal. Entonces, les quiero mostrar algo de la clínica, ya se habló, así que no me voy a detener en esto, pero sí algunas cosas que nos sirven para orientarnos. En la etapa tirotóxica, en general, ocurre del 1º al 4º mes posparto y suele durar de 1 a 3 meses. Y ya mencionamos las características bioquímicas, las características de la captación, y ecográficamente también lo que se ve es una disminución del flujo glandular. En la etapa hipotiroidea en general ocurre entre el 4º y el 8º mes posparto, puede durar hasta 12 meses desde que se instala. Los síntomas son característicos tanto para la tirotoxicosis como para el hipotiroidismo, de otras formas de hiper o hipofunción glandular.
también definimos las características hormonales del hipotiroidismo, y finalmente la recuperación, que puede demorar de hasta 12 a 18 meses posparto, y como mencionamos, un 20% puede persistir. Ya les había dicho que la fase completa, estas son las distintas formas de comportamiento, así que es simplemente para verlo en un gráfico, que la forma clásica es el hipertiroidismo seguido de un hipotiroidismo y recuperación. Algunas pacientes pueden tener nada más que una etapa de hipertiroidismo transitorio, y otras de un hipotiroidismo que puede ser transitorio o que puede persistir. Ahora, si la mayoría de los casos se resuelven espontáneamente, ¿por qué es importante diagnosticarla? En primer lugar, porque ocurre en una etapa bastante estresante de la vida de la mujer, donde los síntomas pueden confundirse con otras situaciones, donde hay un alto, mayor riesgo de depresión, y se vio también que hay una relación entre síntomas depresivos y la presencia de anticuerpos antitiroperoxidasa, que es 43% versus 28%. La disfunción tiroidea puede afectar la lactancia, ¿sí? Y esto ser un factor estresante mayor para la madre. Fíjense que en un estudio donde se evaluó la influencia de la disfunción tiroidea, había mayor prevalencia de disfunción en aquellas pacientes que tenían alteraciones de la función tiroidea. Y también porque debemos aconsejar, en el caso de que la situación no se trate, como vamos a ver ahora, hay que hacer diagnóstico diferencial con la enfermedad de Graves posparto, que es lo que hablaba Cristina recién, la reactivación de una enfermedad de Graves. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, porque si necesitamos darle tratamiento, debemos también aconsejar a esa madre si puede o no lactar. Y por otro lado, estamos hablando de una mujer que está en edad fértil y que puede incluso estar en riesgo de volver a embarazarse rápidamente. Entonces debemos aconsejar a esa mujer en el caso de que tenga un hipotiroidismo importante o persistente, y también por el riesgo de recurrencia, ¿sí? Porque puede recurrir en posteriores embarazos. En cuanto al diagnóstico diferencial de la tiroiditis posparto con la enfermedad de Graves, como hablábamos recién, la tiroiditis posparto se trata de una situación de tiroiditis destructiva, donde no hay una hiperfunción glandular, a diferencia del Graves. El Graves en general aparece más tardíamente en el posparto. En ambas situaciones la TSH la vamos a encontrar baja, las hormonas tiroideas en general están elevadas, los anticuerpos antirreceptor van a estar altos, claramente en la enfermedad de Graves, y en general en la mayoría de las situaciones de tiroiditis posparto son negativos, aunque como la tiroiditis posparto se da en mujeres, con mayor frecuencia en mujeres que tienen autoinmunidad tiroidea, puede ser que en algunas situaciones los encontremos elevados y nos complica un poquito el diagnóstico diferencial. La captación de yodo es baja en la tiroiditis posparto y está elevada en la enfermedad de Graves. Puede ser que en la lactancia no podamos hacer captación de yodo, aunque la ATA recomienda que si se hace captación, la mujer puede seguir lactando y debe descartar una o dos, digamos, pasar una o dos tomas antes de volver a reiniciar la lactancia. Pero en lugar de hacer captación, si necesitamos ayudarnos con el diagnóstico diferencial, podemos hacer un Doppler, donde vamos a encontrar una vascularización baja en la tiroiditis posparto, mientras que es alta por hiperactividad, por hiperfunción glandular en la enfermedad de Graves. Y la tiroiditis posparto en general se autolimita y no requiere tratamiento, ya vamos a ver alguna situación en particular, mientras que el Graves va a requerir seguramente tratamiento. Entonces, ¿a quiénes debemos evaluar? Se recomienda la evaluación de TSH entre las 6 y las 12 semanas posparto en mujeres con riesgo de tiroiditis posparto, que ahora vamos a ver cuáles son, en mujeres con depresión posparto, en dificultades en la lactancia y si hay claros síntomas de hiper o hipotiroidismo.
¿Y quiénes son las mujeres que están en riesgo de desarrollar tiroiditis posparto? Tienen muy alto riesgo aquellas que tuvieron un episodio previo de tiroiditis posparto o si tienen una tiroiditis de Hashimoto y están con reemplazo hormonal. Aquellas que tienen un riesgo intermedio, podríamos decirle, que son las pacientes con diabetes tipo 1, las pacientes con hepatitis C, aquellas que tienen anticuerpos antitiroperoxidasa con función tiroidea normal y aquellas que tienen antecedentes de otras enfermedades autoinmunes no tiroideas. Y las que tienen un riesgo elevado, pero serían dentro del rango más bajo, son aquellas que tienen lupus, las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional y la historia de familiar de enfermedad tiroidea o de otras patologías autoinmunes. En el caso de las pacientes que tienen anticuerpos, el 60 al 70% de las mujeres con anticuerpos antifracción microsomal pueden desarrollar disfunción tiroidea, también aquellas con anticuerpos antirreceptor de TSH pueden desarrollar, sobre todo, reactivar el Graves, y si evaluamos los anticuerpos dentro del embarazo, aquellas con anticuerpos positivos en el primer trimestre tienen hasta un 30 a un 52% de riesgo de tiroiditis posparto, y si persisten con altos títulos en el tercer trimestre, donde esperaríamos que hayan disminuido por la tolerancia inmunológica propia del embarazo, tienen hasta un 80% de riesgo de desarrollar tiroiditis posparto. En el caso puntual de la diabetes mellitus, este es un trabajo bastante viejo, pero que, sin embargo, todos los trabajos actuales y las guías que hablan de tiroiditis posparto lo rescatan, y este trabajo evaluó, a su vez, a estos tres trabajos, son del año 91, 93 y 94, y compararon mujeres con diabetes tipo 1 y población general sin diabetes, y se encontró que el riesgo estaba aumentado por 3 en las mujeres con diabetes tipo 1. Así que se recomienda evaluar a las mujeres con diabetes tipo 1 luego de su embarazo por el alto riesgo de tiroiditis posparto. Por otro lado, y esto nos ha pasado de rutina en la práctica, tener mujeres con diabetes que aparecen o, digamos, desencadenan sobre todo un hipertiroidismo, ya sea fuera del embarazo o en el posparto, y donde empezamos a ver que se altera el control de la glucemia, es decir, que la disfunción tiroidea nos complica el manejo de la diabetes. Y esto es un case report, pero me pareció muy gráfico justamente el gráfico donde se puede ver el comportamiento de la glucemia, ¿sí?, y de la hemoglobina glicosilada, donde en el embarazo venía bien y en el posparto la mujer se descompensa, y esto coincide con la aparición de una tiroiditis posparto. Por lo tanto, ante la sospecha de disfunción tiroidea en el posparto, tenemos que determinar inicialmente TSH y eventualmente podremos complementar con T4 o T4 libre, no es necesario pedir ambas, que a veces lo vemos, y T3 y anticuerpos. Si se trata de una tirotoxicosis y confirmamos que no es una reactivación de una enfermedad de Graves, y la mujer está asintomática, en esta etapa de tirotoxicosis no requiere tratamiento y la vamos a observar. Si la paciente está asintomática, la indicación es justamente tratar los síntomas, y la recomendación es utilizar betabloqueantes que no interfieren con la lactancia, hasta 80 miligramos de propanolol o eventualmente la betalol, y no está indicado ni tiene racionalidad el uso de antitiroideos, porque los antitiroideos actúan justamente cuando hay hiperfunción y no cuando hay una situación de tiroiditis destructiva. Probablemente la paciente pueda ponerse transitoriamente eutiroidea, es decir, van bajando los niveles elevados de hormona tiroidea.
entonces se recomienda repetir la TSH cada 4 a 8 semanas hasta los 12 meses posparto. Si pasa por una fase de hipotiroidismo, puede no requerir tratamiento si está sintomática o si esto se resuelve dentro de los 6 meses. Si la paciente está sintomática en mujeres lactantes y sobre todo si tiene dificultades en la lactancia, si la mujer va a buscar un nuevo embarazo rápidamente, si el hipotiroidismo se prolonga o si la TSH es mayor a 10, se recomienda el tratamiento con T4. El tratamiento se propone suspenderlo entre los 6 a 12 meses posteriores al inicio, pero a todas estas pacientes que han tenido una tiroiditis posparto, ya sea con o sin requerimiento de tratamiento, se recomienda el seguimiento con TSH anual. ¿Y cuál es la evolución a largo plazo? Ya dijimos que la función tiroidea en la mayoría de los casos se normaliza entre los 12 a los 18 meses posparto, que un 20 a un 30% pueden persistir con hipotiroidismo a largo plazo. ¿Cuáles son los predictores de esta persistencia? La severidad, es decir, que tengan una TSH mayor a 20 en la fase hipotiroidea o que tengan títulos altos de ATPO. Y puede ocurrir la situación de que la mujer normalice completamente la función tiroidea, pero tenemos que tener en cuenta que un 10 a un 20% de estas mujeres pueden presentar un hipotiroidismo permanente ya en el primer año de haber resuelto un episodio de tiroiditis posparto. Y esto es particularmente importante si hay multiparidad, si hay hipoecogenicidad en la ecografía, si hay severidad del hipotiroidismo, en los casos de abortos recurrentes, en los casos de altos títulos de anticuerpos. Así que, en realidad, la enfermedad, digamos, la tiroiditis posparto, más allá del subgrupo de pacientes que requiere un tratamiento del hipotiroidismo o aquellas que persisten con hipotiroidismo, nos alertan sobre el futuro de digamos, de la salud tiroidea de estas pacientes. Muchas gracias. Bueno, muy bien, la verdad que ha sido excelente y acá hay algunas preguntitas como para hacer a la doctora Feingold, que me parece que lo contestó luego que se realizó esta pregunta. Ay, se me fue. Un momentito. A la doctora Feingold le preguntan si por los TRABs, ¿no? Los valores, ¿cuándo aconseja medir los TRAB? ¿Primer y último trimestre? A ver. Creo que lo dijiste. Sí, en realidad, sí, si la mujer ya tiene síntomas de hipertiroidismo, ya está con síntomas de hipertiroidismo o tiene un hipertiroidismo tratado en remisión, los pido los TRAB antes del embarazo para saber si tengo exposición y después lo pido después en el primer trimestre, en el segundo trimestre y después del parto, más o menos siguiendo la línea de Lina para ver si hay una reactivación. Pero los TRAB de inicio, ¿sí? Justamente cuando estoy haciendo el diagnóstico. Está en el cuadrito final con color celeste, ¿sí? Bueno, después acá hay una pregunta de Clara que no entiendo muy bien. A ver, entonces es esperable y normal poder encontrar T4 libre baja con TSH normal, siendo que el aumento de la T4 total y por ende bajar la T4 libre. Clara, ¿no quisiera hacer usted la pregunta? Porque no queda muy claro qué es lo que quiere preguntar. Clara. Lo escribió a las 20:44. Muchas veces derivan por eso y por tener solo T4 baja. Bueno, paso a la próxima y después si Clara se une. Jenny dice que si se intrincan los síntomas con depresión postparto, ¿se puede realizar
paraclínica a qué tiempo post embarazo? A ver, Jenny, sí. a ver. Dina. Hay, digamos, hay una relación, de hecho se estudia la relación solamente de síntomas depresivos posparto y la presencia de anticuerpos, como mostré ahí algunos de los trabajos, pero el hecho solamente de la presencia, si un psiquiatra hace el diagnóstico de depresión posparto, debemos en esa paciente, antes de decir que es exclusivamente un síndrome de depresión posparto puro, excluir disfunción tiroidea, que, bueno, depende de lo que encontremos, será el estadio, digamos, o catalogaremos a la paciente. Pero es una de las situaciones en la que está indicado solicitar al menos TSH, y es a partir de las 6 semanas posparto. Y eso, perdón, hasta, digamos, esto está indicado solicitarlo por lo menos hasta finalizado el primer año posparto. Bien. Mónica pregunta, le pregunta, supongo que a Magdalena, si puede repetir el corte para TSH durante el embarazo, supongo que en cada uno de los trimestres. Como les comentaba, lo que sugieren las guías es que cada centro busque sus niveles de corte para embarazo, ¿sí? Y si uno no cuenta con los niveles de corte para embarazo, la TSH que se debe utilizar es, tengo una maldición con los micrófonos prendidos, la TSH que se debe utilizar es 4 como nivel de corte para considerar TSH elevada. Después cada método, si no contamos con algo específico, podríamos usar ese valor o tomar el valor de referencia del método que tengamos y restarle a eso 0.5. Acá hay una pregunta que dice, si digo el tercer trimestre, los TRAPS, para ver el estado de hipertiroidismo, supongo fetal. Bueno, eso en realidad, si uno está sospechando que tiene un hipertiroidismo fetal, pero en realidad, a ver, el tema es, si yo tengo una mujer que tiene un antecedente de hipertiroidismo, tengo que estar muy alerta con este bebé. Y si este bebé presenta taquicardia y demás, y no tengo los TRAP medidos, es momento de medirlos para ver si realmente está afectando al bebé. Pero yo la sospecha clínica la tengo de antes. ¿Cuándo puedo yo tener un bebé con hipertiroidismo y la madre eutiroidea? Y bueno, es una mujer que tiene antecedentes de haber tenido un hipertiroidismo, que recibió una dosis de yodo radioactivo, que fue tratada con antitiroides y que encara el embarazo eutiroidea, pero que en realidad tiene anticuerpos altos. Entonces, si detecto que en la ecografía aparece, yo en realidad los pido ya antes de esto, pero si ya en la ecografía aparece taquicardia fetal o bocio fetal, ahí tengo la obligación de pedir los TRAP para ver si realmente el chico está haciendo un hipertiroidismo, ¿sí? Pero yo los pido antes, no hay por qué decir en el primer trimestre, en el segundo trimestre, ya la sospecha clínica está y los anticuerpos van a estar altos, no van a bajar. Si están altos, van a estar altos siempre. Y es lo que siempre discuto, ¿no? Una vez que pidieron los anticuerpos y están altos, no vale la pena, fuera del embarazo también, ¿para qué los repetimos? O sea, por ahí pueden subir, pueden bajar un poco más, pero van a estar siempre elevados. Es la condición de autoinmunidad desencadenada. Entonces, acá lo importante es detectar si la madre tiene un antecedente de hipertiroidismo y está en remisión, estar atentos porque este chico puede hacer un hipertiroidismo y lo detectamos midiendo los TRAP, ¿sí? Bien, a la doctora Rey, ¿alguna consideración para la finalización del embarazo en hipotiroideas en que no logramos llegar a un rango terapéutico? Wow, qué pregunta. La verdad, la vi la pregunta, la verdad es que es raro que uno en un hipotiroideo no logre normalizarle las hormonas tiroides con levotiroxina, ¿no? O sea, por ahí uno se pregunta si absorbe bien, descartaría alguna otra enfermedad como la celiaquía para pensar que la paciente esté mal absorbiendo, pero en realidad indicación de terminar un embarazo porque uno no logre una TSH adecuada, no, la verdad es que no. Bien.
Otra pregunta, la curva fisiológica de las hormonas tiroides en el embarazo. Algo dijiste antes, Magdalena, creo. Sí, yo les dejé un gráfico que me parece que es bastante claro para ver, digamos, lo que uno ve es disminución de TSH en primer trimestre, aumento de, perdón, con normalización entre segundo y tercer trimestre, T4 total que sube tempranamente y se mantiene elevada, la T4 libre que la vemos más alta en primer trimestre y después tiende a bajar, incluso en tercer trimestre solemos ver T4 libres por debajo del límite, digamos, de que tiene un paciente no embarazada. Pero bueno, está bien en el gráfico por ahí para que no se mareen con que lo diga así en forma oral. Alejandra pregunta si hay algún objetivo de TSH en tratamiento durante el embarazo. Ahí estamos hablando de hipotiroidismo. Bueno, sería, en realidad seguimos con ese valor de 2,5, aunque después repetimos que no hace falta llegar, pero en realidad buscamos en pacientes hipotiroides TSH menores de 2,5, sobre todo en primer trimestre, donde claramente vemos efectos beneficiosos del tratamiento. En segundo y tercer trimestre, como la TSH vimos que sube, tal vez no somos tan exigentes en ese valor. Sí, por otro lado ya el feto tiene una tiroides funcionando, con lo cual ya también deja de tener tanto sentido el pasaje transplacentario de hormona tiroidea, ¿no? Pero bueno, lo que dice Magdalena es así, la discusión que nos encontramos. Después volví a leer la pregunta que en realidad dice que porque reciben pacientes con T4 bajas. La realidad es que lo que recibimos habitualmente en el consultorio son TSHs, que siempre es la discusión, tiene una TSH, sobre todo con los pacientes, los que hacen fertilidad, ¿no? Tiene una TSH de 2,8 y la mandan, ya le quieren poner la levotiroxina, y en realidad Magdalena lo dejó muy claro, esto es así, sí tiene tiroiditis, sí tiene anticuerpos positivos, y entonces en ese caso hay que mirarla más de cerca a la mujer. Y si en realidad tiene una TSH de 1,5, ya ni siquiera vale la pena retestearla rápidamente, porque se supone que está dentro del rango, pero esto es lo que recibimos todo el tiempo en el consultorio, ¿no? Esas TSHs ahí arriba de 2,5 y entonces el aluvión de pacientes, pero no por T4 baja. La realidad es que nosotros sabemos que la T4 total está más elevada justamente por esto de la proteína transportadora, pero nos manejamos con T4 libre también, así que no es un marcador ni que recibamos pacientes con T4 bajas como consulta. Lo en general, no sé qué dicen Lina y Magdalena, pero el consultorio es por TSHs en general. Sí, y otra situación que a veces recibimos en el consultorio es la derivación en primer trimestre de paciente embarazada con TSH baja y con T3 y T4 normales, y entonces en realidad ahí tenemos, por supuesto que no va a ser el seguimiento clínico en la paciente, un interrogatorio exhaustivo para descartar que no tenga síntomas, pero la realidad es que lo más probable es que sea el comportamiento fisiológico y esperable de la TSH en el embarazo, pero eso en esa consulta nos llega cada tanto y bueno, tenemos que recordar la fisiología. Bien. Lina, acá hay una pregunta en cuanto al tratamiento en sí, la preferencia por indicar beta bloqueantes para mujeres que presentan palpitaciones, temblor y ansiedad. ¿Está bien? ¿Cuáles son y serán los resultados? A ver, si la paciente está muy sintomática y está en la fase de tirotoxicosis de la tiroiditis posparto, hay que medicarla para disminuir los síntomas. Para eso la indicación son los beta bloqueantes, preferentemente, y el que estamos más acostumbrados a usar todos, es el propanolol, que es seguro en la lactancia, pero además recordemos que el propanolol tiene una particularidad, que es que disminuye la conversión de T4 a T3 en los tejidos. Entonces, no va a tener un efecto sobre la glándula tiroidea y sobre la producción de hormonas tiroides, que por otro lado no necesitamos que tenga, como ocurriría con los antitiroideos, pero sí puede ayudar a mejorar los síntomas, no solamente por el efecto beta bloqueante, o sea, antiadrenérgico, sino por cierto efecto a nivel de la disminución de la actividad o de la conversión a T3, que es en los tejidos la hormona biológicamente más activa. Bien.
Después hay acá una pregunta que dice, ¿la TSH puede estar normalmente suprimida en el primer trimestre por efecto hormonal? Creo que lo comentó Magdalena esto, ¿no es cierto? Sí, Sí, es un poco suprimida. también lo que mostraba Cristina, ¿no? Que el primer trimestre uno con TSH por debajo, no sé si suprimidas, pero en el límite inferior del método las puede ver por HCG y sobre todo en embarazos múltiples, ¿no? Y bueno, acá como conclusión ponen que en el hipotiroidismo nos debemos llevar más por la TSH y en el hiper más por la T4 libre en general. Y bueno, felicita a las tres por las charlas, que la verdad que han sido excelentes. No sé si quieren acotar algo más, si hay alguna otra pregunta. Hay un oyente ahí. Tenemos una pregunta. Bueno, Me parece Bueno. que me parece que ha quedado todo bastante claro. Igualmente, quisiera comentarles a todos que esto va a quedar después, está siendo grabado y va a quedar en la página de la sociedad aproximadamente dentro de 48 horas como para poder reverlo. La verdad que han sido muy claras, y bueno, y plantearon un montón de situaciones que nos generan muchas dudas siempre. Bueno, muchas gracias y nos vamos a descansar. Buenas noches. Buenas noches, gracias a Buenas noches, todos. nos vemos. Chao, chao, gracias. Chao.